Y bueno, unos días de que Ismael El Mayo Zambada cumpla 2 años recluido en el centro de detención de Brooklyn, ayer decidió no ir a juicio y aceptó recibir cadena perpetua. Atención a esta información de última hora, porque el hombre que durante 30 años fue el cerebro más protegido del narcotráfico mexicano acaba de rendirse por escrito ante un juez de Nueva York. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, ha aceptado formalmente que pasará el resto de su vida en prisión. Pero lo que de verdad esconde este documento de 12 páginas es mucho más grande de lo que parece, porque no es una simple carta de abogado. Es la confesión final de que el imperio más longevo del narcotráfico mundial se rindió no por un juicio, no por una traición de un socio, sino por una emboscada organizada por la propia familia de su compadre. Vamos a la pregunta que todos están haciendo esta noche. ¿Por qué un hombre que evadió a la DEA durante 3 décadas, que sobrevivió a guerras internas, capturas fallidas y traiciones sangrientas, decide ahora entregarse sin pelear? La respuesta oficial habla de edad y de enfermedad. Pero el expediente judicial revela algo más incómodo. Zambada no está negociando su libertad, está negociando dónde va a morir. Empecemos por los hechos duros, los que están confirmados documento en mano. Este lunes 6 de julio, el abogado defensor Frank A. Pérez presentó ante el juez federal Brian Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, una carta de recomendación de condena. En ese escrito, Zambada reitera lo que ya había reconocido en agosto del año pasado. Acepta su culpabilidad. Sabe que esa aceptación conlleva de manera obligatoria una cadena perpetua, y no va a pelear contra eso. La audiencia donde el juez formalizará la sentencia está programada para el 20 de julio, dentro de apenas 2 semanas. Fíjense en el nombre del juez, porque no es cualquiera. Brian Cogan es el mismo magistrado que presidió el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, y también el del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna. Este hombre ha visto desfilar ante su estrado a la cúpula completa del narcotráfico mexicano de los últimos 30 años, y ahora tiene en sus manos la pieza que faltaba, el patriarca, el que se suponía intocable. El que nunca fue detenido en 3 décadas de operativos fallidos. Pero aquí está el giro que muy pocos medios están explicando bien. Zambada no está pidiendo clemencia, no está pidiendo menos años. Sabe que la ley Rico, la misma que se usó contra la mafia italiana en Estados Unidos, le impone automáticamente cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por dirigir una empresa criminal continua. Lo único que su defensa está pidiendo es una cosa muy concreta: que no lo manden a una prisión de máxima seguridad como la ADX Florence en Colorado, el mismo penal donde su antiguo socio, El Chapo Guzmán, cumple condena en aislamiento casi total. Y aquí es donde el relato se pone más interesante, porque para entender por qué Zambada teme tanto ese destino, hay que retroceder al momento exacto en que todo cambió para él, el 25 de julio de 2024. Ese día, Zambada llegó a un aeropuerto privado cerca de El Paso, Texas, en una avioneta, acompañado de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Durante meses la versión que circuló fue confusa. Unos hablaban de una entrega voluntaria, otros de una detención sorpresa del FBI. Pero el propio expediente judicial, meses después, terminó destapando algo mucho más oscuro: una traición calculada dentro de la propia estructura del cártel. Según reveló Guzmán López en su propia declaración de culpabilidad presentada en diciembre de 2025, todo fue una encerrona. El anzuelo perfecto. Se le pidió a Zambada que actuara como mediador para resolver diferencias entre funcionarios electos en su estado natal, Sinaloa. Zambada, que durante años había cultivado justamente ese papel de negociador silencioso entre políticos, empresarios y capos, cayó en la trampa que él mismo ayudó a construir con su reputación. Fue citado a una reunión, y ahí, según su propio relato coincidente con el de su captor, fue golpeado, atado, encapuchado y subido por la fuerza a una camioneta, para después ser trasladado a un avión privado que ya lo esperaba con rumbo a Estados Unidos. Piensen en la dimensión de esto. El hombre que construyó su poder durante 50 años basándose en la lealtad, en los códigos no escritos del cártel de Sinaloa, terminó siendo entregado por el hijo de su propio compadre, del hombre con quien había fundado esa organización criminal décadas atrás. No fue la DEA, no fue el ejército mexicano, fue una traición de familia. Pero eso no fue todo, porque mientras Zambada exigía que se esclareciera por completo un asesinato que sigue pesando en la política de Sinaloa, el del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen,
Un capítulo paralelo se abría en Estados Unidos. El gobierno de Washington empezaba a construir, pieza por pieza, uno de los expedientes más completos jamás armados contra un capo mexicano. Vamos a los números, porque en este caso, los números hablan más fuerte que cualquier declaración. El 25 de agosto de 2025, Zambada se presentó ante el juez Kogan y cambió su declaración de inocencia por una de culpabilidad. Admitió 2 cargos: dirigir una empresa criminal continua y participar en una conspiración bajo la ley RICO. Solo por el primero de esos cargos, la ley establece de forma automática una condena mínima obligatoria, cadena perpetua, sin posibilidad de excarcelación jamás. Como parte del mismo acuerdo, Zambada aceptó un decomiso de bienes por $15,000 millones. $15,000 millones. Una cifra que, según reportes especializados, no tiene precedentes en un proceso de esta naturaleza contra un narcotraficante mexicano. Ese dinero representa medio siglo de acumulación criminal, rutas de trasiego de cocaína desde Colombia, alianzas con productores sudamericanos, embarcaciones, aeronaves, sobornos sistemáticos a policías, militares y políticos mexicanos. Y aquí viene un dato que pocos recuerdan, pero que resulta escalofriante en su frialdad. Ante el propio tribunal, bajo juramento, Zambada calculó que a lo largo de su carrera criminal había traficado 1.500.000 kilos de cocaína hacia territorio estadounidense. 1,5 millones de kilos. No es una cifra que aparezca en un reportaje sensacionalista, es su propia estimación, dicha en la sala del tribunal, frente al juez que ahora decidirá dónde pasará sus últimos años de vida. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Durante esa audiencia de agosto, Zambada, entonces de 77 años, apareció ante la corte con el pelo y la barba completamente blancos, sin el tinte oscuro que solía usar en fotografías anteriores. Caminaba con dificultad. Explicó al juez que sufría dolores en las rodillas y que tomaba medicación para eso, pero que no afectaba su capacidad para entender el proceso. Repasó, con sus propias palabras, el arranque de su historia criminal. Dijo que empezó a involucrarse con las drogas ilegales a los 19 años, cultivando marihuana tras la muerte de su padre. De ahí a convertirse, medio siglo después, en el hombre que Washington calificaría como terrorista extranjero. Porque eso fue exactamente lo que dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, cuando viajó personalmente a Brooklyn para presenciar la declaración de culpabilidad. Bondi no se guardó nada. Dijo que Zambada vivía como un rey y que ahora vivirá como un criminal el resto de su vida. Fue más lejos todavía. Advirtió que sus últimos años los pasaría como si estuviera en el corredor de la muerte. El director de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, Terrence Cole, remató con una frase que resume el peso simbólico del momento. Dijo que con este caso, muere la idea de que hay figuras criminales inalcanzables para el sistema de justicia. ¿Y qué hay del otro lado? Del cártel de Sinaloa que Zambada deja atrás. Aquí es donde el relato se vuelve todavía más inquietante, porque su captura no cerró el conflicto, lo encendió. La detención de Zambada en julio de 2024 desató de inmediato una guerra interna entre facciones rivales dentro de la organización, una violencia que sigue reverberando en Sinaloa hasta el día de hoy, más de 1 año y medio después. El vacío de poder que dejó el hombre que operaba como coordinador logístico en la sombra, mientras el Chapo acaparaba los reflectores, resultó ser más peligroso que su propia presencia. Lo que pocos saben es que la defensa de Zambada está usando precisamente esa diferencia de comportamiento con el Chapo como argumento central de su estrategia legal. La carta presentada este lunes contrasta abiertamente a los dos capos. Guzmán se declaró inocente, se sometió a un juicio público de 11 semanas, cuestionó cada prueba y después de ser condenado, apeló la sentencia. Zambada, en cambio, aceptó su responsabilidad desde el principio, no presentó mociones previas, no litigó y ahora renuncia también a impugnar la condena. El argumento de su abogado es directo. Si ambos van a recibir la misma pena de todos modos, ¿por qué no reconocer que Zambada, al declararse culpable, le ahorró al sistema judicial estadounidense los costos millonarios de un juicio de alto perfil y evitó que testigos tuvieran que exponerse públicamente? Aquí está el problema para la fiscalía, y es un problema estratégico de fondo. Si el sistema judicial estadounidense trata exactamente igual a quien coopera con el proceso legal y a quien lo combate hasta el final, ¿qué incentivo le queda a cualquier otro capo detenido en el futuro para declararse culpable en lugar de pelear en juicio? Ese es en el fondo el argumento jurídico que la defensa de Zambada está poniendo sobre la mesa del juez Kogan,
Y es una pregunta que trasciende este caso particular. Define cómo Estados Unidos va a negociar con la próxima generación de capos mexicanos que caigan en manos de la justicia. Pero volvamos al detalle que más morbo genera en este expediente: la salud de Zambada. El documento revela que el capo, de 76 años según algunas fuentes y de hasta 78 según otras, dependiendo del cálculo exacto de su fecha de nacimiento, padece hipertensión, diabetes y problemas serios en las rodillas que le impiden caminar con normalidad. Los detalles médicos más específicos de su condición aparecen censurados en la versión pública de la carta que se entregó a los medios, aunque el juez Kogan sí tiene acceso a la información completa y sin editar. ¿Por qué censurar información médica en un documento judicial que de por sí ya es público? La respuesta más razonable, según reportes de prensa, es que se trata de proteger detalles que podrían ser usados en su contra, o simplemente información que su defensa considera demasiado sensible para exponer abiertamente. Lo cierto es que ese fragmento oculto se ha convertido en uno de los puntos más comentados del expediente, y todavía no está confirmado con exactitud qué es lo que esconde. Lo que sí está confirmado es la petición concreta, que la Oficina Federal de Prisiones evalúe el perfil médico de Zambada y lo asigne a un centro penitenciario de mediana seguridad, o a una instalación médica federal, en lugar de un penal de máxima seguridad. La diferencia entre ambos regímenes es brutal. En una prisión como ADX Florence, donde el Chapo cumple condena, los reclusos pasan hasta 23 horas al día en aislamiento total, con contacto humano mínimo y restricciones extremas de movimiento. Es, según describen exreclusos y especialistas penitenciarios, de las condiciones de encarcelamiento más duras que existen dentro del sistema federal estadounidense. Y aquí aparece la frase que resume, mejor que cualquier análisis, lo que está en juego para Zambada. Según trascendió, el propio capo habría dicho a su defensa que preferiría morir en México antes que ser trasladado a ese régimen de aislamiento total. No es una frase menor. Es el testimonio de un hombre que entendió que la libertad ya no es una posibilidad real para él y que lo único que le queda por negociar es el tipo de encierro que va a definir sus últimos años de vida. Pero eso no fue todo, porque el contraste con otros miembros de la misma red criminal resulta todavía más llamativo. Los llamados Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio y Joaquín Guzmán López, también se declararon culpables durante el verano de 2025. La diferencia es que ellos sí llegaron a acuerdos de cooperación con las autoridades estadounidenses, y hoy ya no se encuentran recluidos en prisiones federales de máxima vigilancia, mientras esperan sus propias sentencias, programadas para este mismo año. Zambada, en cambio, ha insistido una y otra vez, a través de su abogado, en que no existe ningún acuerdo de cooperación con Washington. Él no va a hablar de nadie, declaró Frank Pérez a la salida de la audiencia de agosto pasado. No ganamos nada cooperando. Esa frase, no ganamos nada cooperando, es clave para entender la posición de Zambada dentro del código no escrito del narcotráfico mexicano. A diferencia de los hijos de El Chapo, que sí entregaron información a cambio de beneficios, Zambada eligió el camino contrario, aceptar la pena máxima sin delatar a nadie. Es una decisión que, en el imaginario del crimen organizado, se lee como un último acto de lealtad hacia una estructura que, irónicamente, fue la que terminó por traicionarlo y entregarlo a las autoridades estadounidenses. El detalle clave es este. Mientras se negocia el destino carcelario de Zambada, en México la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este mismo martes, en su conferencia matutina, que daría a conocer la cronología completa de lo ocurrido aquel 25 de julio de 2024, el día del secuestro y traslado del capo a territorio estadounidense. Ese anuncio se produjo apenas horas después de que se conociera públicamente la carta de la defensa de Zambada, en un cruce de calendarios que no pasó desapercibido para los analistas que siguen el caso día a día. ¿Por qué importa esta coincidencia de fechas? Porque revela que este expediente ya no es solo un asunto judicial estadounidense. Es un tema de seguridad nacional para México, un capítulo que el propio gobierno mexicano necesita explicar públicamente, porque involucra directamente la manera en que uno de los capos más buscados de la historia reciente terminó en manos de la justicia de Estados Unidos, aparentemente sin que hubiera de por medio una operación oficial coordinada entre ambos países. Y aquí se abre otra incógnita que el expediente judicial deja sin resolver del todo: el asesinato de Héctor Melesio Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el mismo día del secuestro de Zambada.
Ese crimen sigue siendo, según reportes especializados, uno de los puntos más sensibles y menos aclarados de todo este capítulo. Zambada ha insistido en que se esclarezca completamente lo ocurrido con Cuen, un tema que continúa pesando con fuerza en la política de Sinaloa y que todavía no cuenta con una versión oficial cerrada por parte de las autoridades mexicanas. Volvamos entonces al núcleo del expediente, al corazón legal de todo este proceso. Los cargos por los que Zambada aceptó ser sentenciado son 2. Conspiración para dirigir una empresa criminal continua, que incluye tráfico de más de 450 kilos de cocaína hacia territorio estadounidense, posesión de armas peligrosas, uso de violencia, empleo de aeronaves y sumergibles para el trasiego de droga, soborno sistemático a agentes del orden y fabricación de narcóticos. Y conspiración bajo la ley RICO, que agrega posesión de armamento y uso de violencia agravada por décadas de actividad criminal continuada. Como parte del mismo acuerdo, las fiscalías de otros distritos estadounidenses, incluyendo Texas, el norte de Illinois y el sur de California, desistirán de acusaciones formales pendientes contra Zambada en esas jurisdicciones. Es decir, Estados Unidos concentra todo el peso judicial contra él en un solo expediente, en una sola corte, ante un solo juez. Una estrategia que evita procesos paralelos, acelera el cierre definitivo del caso y garantiza que no queden cabos legales sueltos que puedan complicar la sentencia final. Aquí es donde conviene detenerse en un dato que suele pasarse por alto: el rol de la fiscal Pam Bondi al mencionar directamente al fentanilo durante el anuncio de la declaración de culpabilidad. Bondi señaló que organizaciones como el Cártel de Sinaloa compraron precursores químicos en China para fabricar esa droga sintética en territorio mexicano, antes de introducirla masivamente en Estados Unidos. Es una acusación que conecta este caso con la crisis de sobredosis por fentanilo que ha marcado la política antidrogas estadounidense de los últimos años, y que explica por qué Washington ha priorizado tanto este expediente como un mensaje político hacia el crimen organizado mexicano en su conjunto. Y sin embargo, pese a toda esta artillería judicial, el abogado Frank Pérez ha remarcado en repetidas ocasiones algo que contradice la narrativa de un capo dispuesto a colaborar a cambio de beneficios. No existe ningún acuerdo de cooperación entre Zambada y el gobierno estadounidense, ni con ningún otro gobierno. Es una declaración que la propia agencia de noticias Reuters recogió tras la audiencia de agosto, y que confirma que, más allá de aceptar su culpabilidad, Zambada no está entregando información sobre nadie más dentro de la estructura del narcotráfico mexicano. ¿De verdad pensaban que este capítulo se iba a cerrar de forma silenciosa? La carta de 12 páginas presentada este lunes incluye también un elemento inesperado: una breve reseña biográfica del propio Zambada, en la que se menciona que tiene 16 hijos y que su ingreso al mundo criminal comenzó a los 19 años, tras la muerte de su padre, cultivando marihuana en su natal Sinaloa. La defensa anexó además decenas de cartas de apoyo enviadas por ciudadanos mexicanos que describen presuntos actos de ayuda comunitaria realizados por el excapo a lo largo de los años. Es un intento, evidente, de construir ante el juez una imagen más humana de un hombre que Washington ya calificó públicamente como terrorista extranjero. Fíjense en esto. El propio Zambada, tras declararse culpable en agosto pasado, emitió un mensaje dirigido directamente a la población de Sinaloa. A través de su abogado, pidió que la gente mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia. Es un llamado que contrasta de forma directa con la escalada de violencia que su propia captura desató entre las facciones rivales del cártel que él mismo ayudó a construir. El hombre que durante 50 años dirigió una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ahora, desde una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, pide paz a un territorio que sigue ardiendo por su ausencia. Llegamos entonces al momento en que este relato encuentra su verdadero peso. Zambada no está pidiendo perdón judicial, no está pidiendo una reducción de condena. Lo que está pidiendo, en el fondo, es morir en un lugar donde pueda recibir tratamiento médico y mantener algo de dignidad física durante sus últimos años, en lugar de pasar el resto de su vida encerrado 23 horas al día en una celda de máxima seguridad. Es la última negociación de un hombre que ya perdió todo lo demás: su libertad, su organización, su reputación de intocable. Solo le queda negociar el tamaño de su celda. En mi casa, yo pongo las reglas, dijo alguna vez el propio Zambada en una entrevista concedida hace más de una década al periodista mexicano Julio Scherer García, cuando todavía operaba en las sombras, protegido por una red de complicidades que parecía indestructible. Hoy,
Esas reglas ya no las pone él, las pone un juez federal en Brooklyn, y las pone también un sistema judicial que decidió, después de medio siglo, que ningún capo, por poderoso que haya sido, queda fuera del alcance de la ley. La audiencia del 20 de julio será, con toda probabilidad, el capítulo final de esta historia judicial. Ese día, el juez Brian Cogan decidirá formalmente la sentencia y hará las recomendaciones correspondientes sobre el centro penitenciario donde Zambada cumplirá el resto de su vida. No habrá apelaciones, no habrá juicio, no habrá testigos convocados a declarar. Habrá únicamente la formalización de una condena que Zambada mismo ya aceptó, sabiendo exactamente lo que implicaba, desde el momento en que decidió declararse culpable hace casi un año. Lo que queda por verse, y esta es la única pregunta que este expediente todavía no puede responder con certeza, es si el juez Cogan aceptará la petición de la defensa y ordenará que Zambada sea enviado a un centro con atención médica adecuada, o si, por el contrario, decidirá que el peso simbólico de encerrarlo en un régimen de máxima seguridad, junto a su antiguo socio El Chapo, pesa más que cualquier consideración de salud. Sea cual sea la decisión, el hombre que durante 30 años fue una sombra imposible de atrapar, hoy espera sentencia con nombre, rostro y expediente completo, en la misma corte de Brooklyn donde cayeron antes que él los otros grandes nombres del narcotráfico mexicano.